Javier Milei evidentemente decidió abdicar de sus responsabilidades como presidente de los argentinos para actuar directamente como enviado de una potencia extranjera que está ocupando nuestro país sin tirar un solo tiro. Y aunque eso ahora puede sonar exagerado, los invito a revisar cómo sonaban de exageradas algunas cosas que avisábamos en el Destape hace un mes y que se están cumpliendo paso a paso. Y cada día no hay una, sino muchas noticias que ponen eso en evidencia y que señalan ese camino. Desde privatizaciones que salen todos los días, cada 2, 3 días en el boletín oficial, viajes cada vez más frecuentes de ministros argentinos a Estados Unidos. A nadie le hace ruido que esté Caputo todo el tiempo en Washington, Sturzenegger todo el tiempo viajando para allá, como si fueran a recibir instrucciones. ¿Se acuerdan que durante el gobierno del Frente de Todos se decía el FMI cambió? ¿Se acuerdan? Decían, bueno, el FMI ya no es el mismo, es distinto. Bueno, ahora sí cambió, pero para peor. Porque lo que se vio ayer, que no es algo nuevo, porque nosotros venimos describiendo lo que sucede desde hace mucho tiempo y porque ya pasó otras veces, pero nunca había sucedido de forma tan desembosada, tan pornográfica, a la luz del día. Es inédito. Lo escuchábamos hace un rato hablando con Ari y con el equipo de Habrá Consecuencias, a Claudio Loser, un tipo del Fondo Monetario Internacional, indudablemente no peronista, no kirchnerista, no zurdo, no progre, nada de eso, diciendo, la verdad es que me extraña lo que hizo Kristalina Georgieva. Les voy a pedir que volvamos a ver el video, seguramente si ustedes están conectados desde más temprano ya lo vieron o lo vieron ayer porque se hizo viral, porque estuvo en todos lados, pero me parece que corresponde volver a escuchar las palabras de la directora gerente del Fondo Monetario Internacional. What are the risks? ¿Cuáles son los riesgos? Hay una oportunidad muy importante para Argentina, dice. En un mundo hambriento por todo lo que Argentina produce en materia de agricultura, de minerales, de gas, de litio. ¿Y cuáles son los riesgos? En primer lugar, los riesgos externos. El empeoramiento del medio ambiente, que en igualdad de condiciones impacta de manera negativa en Argentina. Domésticamente, agrega Georgieva, el país irá a elecciones en octubre. Y es muy importante que no se descarrile la voluntad de cambio. Por el momento no vemos que ese riesgo se pueda materializar, pero insto a Argentina a mantener el rumbo. Bueno, más allá de que Georgieva miente, porque acá, si leen o escuchan o ven el Destape, se enteraron hace 2 meses que en un encuentro con líderes de la CGT, Georgieva les preguntó cómo veían al gobierno, si llegaba bien o no llegaba bien. Es decir, que existen esas dudas sobre el futuro. Y este tipo de apoyo, además, de alguna manera deja en evidencia que existen esas dudas. No salís a aclarar si no pensás que tiene que ser aclarado. Pero la verdad es que nosotros hace rato les venimos advirtiendo, avisando, que este acuerdo con el FMI, a diferencia de los anteriores, significaba una entrega absoluta, un cheque en blanco. Y no lo digo por autobombo, sino porque hay que tener muy en cuenta qué información es la que tiene la sociedad a la hora de tomar decisiones, como por ejemplo una votación a la que el FMI evidentemente y la Casa Blanca le están prestando mucha atención. Avisamos además cuáles eran las condiciones de esa entrega, es decir, dijimos, van a dar un cheque en blanco, pero además ya te contamos qué es lo que va a escribir Estados Unidos en ese cheque en blanco. Y se está cumpliendo todo. Que iban a pedir que se levante el cepo, y se levantó el cepo. Que iban a pedir recursos naturales, y la escuchamos recién a Georgieva, diciendo explícitamente que el interés en Argentina tiene que ver con su agricultura, con el litio, con la minería, con los hidrocarburos. La apertura de importaciones, y está sucediendo. Los anuncios de reforma tributaria, laboral, previsional, que se hicieron desde que se salió ese acuerdo con el fondo.
Las privatizaciones, todos los días hay alguna novedad. Hoy tiene que ver con Enarsa, está en el boletín oficial que se publicó esta madrugada. Y hay otra cosa que venimos advirtiendo desde acá, Roberto Navarro, Ari, todos los que hacemos el destape, que es que este es un gobierno violento y que este es un gobierno de características fascistas. Y también eso se viene cumpliendo, paso por paso. Les invito a que vean este tuit que compartió Milei ayer respecto al discurso de Georgieva. Está el video que acabamos de ver, una influencer del mileísmo que dice es muy importante que voten bien, porque en esta misma dirección, porque si no vuelve el peronegrismo y van a terminar siendo argencimia. Y lo reposteó el presidente. El uso de la tercera persona, ¿no? Van a terminar siendo. Ellos no son argentinos y esto está cada vez más claro. Pero ya el racismo explícito de hablar de peronegrismo, de asimilar un racismo además con una ideología política, que es la manera en la cual se construye después la persecución, y empezás a perseguir utilizando la excusa de la política a todos los que se ven de cierta forma, o utilizando la excusa de cómo se ven a todos los que toman decisiones políticas que no le gustan al gobierno, un gobierno que hace menos de una semana dijo que no se odiaba lo suficiente a los periodistas, y después fue alguien y le pegó a Roberto Navarro, que se sigue recuperando en su casa, sin novedades, lo cual es bueno. Y la verdad es que si la palabra fascista no le cabe a ese mensaje, no sé a qué le cabe. Díganme ustedes. ¿Qué palabra le pondrían? ¿De qué otra forma describirían esto que está pasando? Ayer además Milei confirmó en una de las varias entrevistas que dio, porque se ve que el duelo lo estaba aburriendo, se aburrió de estar de duelo, entonces fue a visitar a un español del cual él es fanático, a la tarde también estuvo ahí en lo de Venegas Lynch, y en el medio dio alguna nota, donde reconoció otra cosa que advertimos acá, lo viene contando Jonathan Eguier y en el destape permanentemente, que es que el comisario ideológico de este gobierno, el que tiene el filtro político de todas las decisiones, es Santiago Caputo. Nosotros hacemos política desde el criterio moral. Funciona así. Yo voy a las reuniones de gabinete, determino el plan maestro, digamos, yo digo a dónde queremos ir, explico la situación, digo dónde queremos ir, y cada uno de los ministros lleva a cabo sus tareas con la restricción de mi posición ideológica. Y en ese contexto, digamos, la verdad que fue la llegada de Guillermo Francos como jefe de gabinete fue, digamos, liberador, porque se convirtió en un ministro que reparte el juego, un ministro que distribuye el juego, entonces los ministros están muy libres, hacen lo que tienen que hacer, entonces después hay un control político con Guillermo Francos, hay una segunda instancia de control político que es Santiago Caputo y la última instancia, digo, el que mete el gancho final soy yo. Eso por un lado. Por otro lado, digo, con lo cual la cuestión moral es... ¿Por qué viene a cuento esto? Bueno, porque Santiago Caputo es la persona que se expresa a través de una cuenta que se llama Milei Emperador, que ha dicho muchísimas veces que no cree en la democracia. Y la verdad es que el siguiente paso, después de que salga el FMI a hacer campaña por un gobierno, a decirte que votes bien, ya directamente es que te digan, mira, no te molestes en votar. E insisto, ahora puede parecer exagerado, pero cuidado, porque esto está evolucionando muy rápido y porque no queda mucho más en el medio. No hay más estaciones antes de la terminal. Cristalina Georgieva ayer directamente se puso el pin de la motosierra en la solapa. Es como si se hubiera puesto el escudito del Partido Justicialista, pero para el otro lado, ¿no? Obviamente, ahí vemos el tuit de Sturzenegger que compartió un panel con Georgieva y le regaló después este pin con la motosierra. ¿Se acuerdan que Bolsonaro tenía el pin con el fusil? No es casualidad, es todo parte del mismo guión. ¿Pero qué significa esta motosierra? El propio Sturzenegger lo explicó antes de dársela en este discurso que dio junto a ella allá en Washington.
Argentina wants to have a surplus. Actually, Argentina quiere it's having tener a superávit. surplus. De hecho, With a twist. está teniendo superávit y diría que con un giro, porque hay dos formas de lograr el equilibrio, reduciendo los gastos o subiendo impuestos. El presidente es firme, muy firme, con que el superávit fiscal se va a lograr reduciendo el gasto gubernamental y no subiendo impuestos. Y eso lo logró en un mes en el primer año. Traducción, lo que significa es que el ajuste para pagar la deuda no lo van a pagar los que más tienen, que serían a los que le podés subir los impuestos, porque el IVA más no lo podés subir. ¿Se entiende? Porque mucho más a los laburantes ya no les podés sacar. ¿Y quién lo va a pagar? Bueno, el ajuste, las jubilaciones, las universidades, vos cuando pagas las tarifas, todos cuando vamos a pagar la comida. Más plata para los ricos, menos plata para los pobres. Y hay algo que no se dice lo suficiente, que es que tener plata es una forma, no la única, pero sí probablemente en este momento la más importante de tener poder. Y cuando le sacás plata a uno para dárselos a otro, le estás sacando poder a uno para dárselo a otros. Si le sacás poder a los laburantes para dárselo a los que ya tienen mucho poder, pasan estas cosas. Miren lo que está pasando por estos días en Estados Unidos, lo que se está discutiendo por estos días en Estados Unidos. Tapa del Wall Street Journal, un diario de derecha, ¿eh? Un trillón, dice ellos, sería el equivalente a un billón, para nosotros, 1 millón de millones de dólares, para que quede claro, de riqueza fue creada para las 19 familias más ricas de Estados Unidos el año pasado. De nuevo, las 19 familias más ricas de Estados Unidos son 1 millón de millones de dólares más ricos después del 2024 y eso es récord, agrega en la bajada. Pero el mismo día, otro medio publica esta otra noticia que está directamente relacionada. The Guardian, medio británico. Los supermillonarios, los que tienen más de 1.000 millones de dólares, gastaron cantidades récord de dinero en la elección del año pasado, la que puso a Trump en la Casa Blanca. ¿Cuánto es esa cantidad récord de dinero? 2.600 millones de dólares. 2.600 millones de dólares para poner a Trump en la Casa Blanca. ¿Cuánto está poniéndole el Fondo Monetario Internacional a Argentina? 20.000 millones de dólares ahora. Más 40 y pico mil millones de dólares que le puso ya a Macri en 2019. Casi 70.000 millones de dólares que pone el Fondo Monetario en la campaña para que en la Argentina gane Macri, para que en la Argentina gane Milei. En un rato vamos a repasar, así esto no se estira tanto, las declaraciones en su momento de Claver Carone, de Macri, de Melconian, todos los que reconocieron a posteriori que aquel había sido un préstamo político. Claro, nosotros decíamos que había sido un préstamo político y lo negaban, como ahora niegan todo lo que nosotros estamos denunciando y luego van a tener que reconocerlo porque está sucediendo todo a la luz del día. Pero ¿saben qué? En 2019 Macri las elecciones las perdió, a pesar de haber tenido un aporte de campaña de más de 40.000 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional. ¿Y por qué las perdió? Bueno, las perdió porque en ese entonces ni con toda esa plata del Fondo Monetario Internacional pudo evitar que pasen las mismas cosas que están empezando a pasar nuevamente ahora. Veámoslo, si no. Programa más grande en la historia. No, perdón, la placa 4. Esto es lo de Claver Carone, que lo pasamos más tarde. Lo salteamos para más tarde, vamos directo a la placa 4. Ahí vemos, lo dice el Destape, el consumo en supermercados no repunta y va camino a 16 meses en caída. Esto lo venimos siguiendo día a día acá en el Destape. Esta es la nota de Sluky, de Javier Sluky en el portal. Otra nota en el portal, placa siguiente. Bares que cierran y consumo por el piso. La odisea de tomar una cerveza en la era Milei. ¿Se acuerdan que en su momento Esteban Bullrich decía que si te quedabas sin laburo te pongas una cervecería artesanal? Ni eso está quedando, lo escribió Rodrigo Núñez. Pasemos a la 12. Ahora cayeron hasta 15% las ventas y la producción petroquímica en comparación con 2024. Y discúlpenme que insista, pero si vos ves los noticieros y abrís los grandes portales no te enterás de estas cosas. Y es importante esto porque es la manera que tiene el Fondo Monetario Internacional y este gobierno de hacer que los voten en octubre, que no te enteres realmente de lo que está pasando. Pero la deuda, además de ser un aporte de campaña, es un seguro en caso de que pierda. Es un grillete que te ponen alrededor de los tobillos del país para que
si no elegís al que ellos quieren, el que venga igual tenga que hacer lo que ellos indican. Miren, esto que vamos a ver ahora son los vencimientos de la deuda a partir del año que viene. La barra que empieza abajo es el 2025, que está tan abajo porque nos prestaron toda esa plata. Entonces entra más de la que sale. Pero a partir del año que viene, Argentina tiene que pagar 28 mil millones de dólares en 2026, 28 mil millones en 2027, 27 mil millones en 2028, 25 mil millones en 2029 y 2030 y 2031. Digo, 23, 19, 16, 15, es una cantidad de plata inmensa, inmensa, que ni con todo el ajuste del mundo, ni con toda la motosierra del mundo se puede pagar, excepto que se le pase la motosierra a la deuda. Es decir, que se diga, señores, este préstamo es un préstamo evidentemente político y entonces no le corresponde al país pagarlo. Y esto es algo que hasta le puede interesar a los propios bonistas, a los que tienen bonos, a los acreedores privados de Argentina. Porque si Argentina tiene que pagarle esta montaña de plata al FMI, los bonistas no van a ver un mango, porque el FMI siempre se asegura de ser el primero que cobre. Entonces, para que Argentina pueda honrar sus obligaciones legítimas, que son aquellos que confiaron y compraron bonos del Tesoro, y eso va desde los grandes fondos de inversión hasta los argentinos que tuvieron que aprender en estos años qué significaba el 30 para no perder guita semana a semana, mes a mes. Entonces, la única manera es pasarle la motosierra a esta deuda ilegítima y fraudulenta del Fondo Monetario Internacional. Pues si no, no hay manera de pagarlo. Es una deuda imposible, imposible de pagar, ni aunque quieras. A Milei hasta ahora le confiaron porque él demostró estar dispuesto a matar de hambre a los argentinos para pagar. Pero ni matando de hambre a los argentinos llegás a pagar esto. Miren, el gobierno dice, no, no lo vamos a pagar, lo vamos a rolear. Si nosotros volvemos a entrar al mercado de deuda voluntaria, lo que podemos hacer es ir pedaleando todos estos vencimientos. No cierran los números. Brasil, en 2024, con una economía mucho más grande que la Argentina, se endeudó por 4.500 millones de dólares. México, otra economía mucho más grande que la Argentina, se endeudó el año pasado por 10.000 millones de dólares. Pensar que a la Argentina le van a prestar más de 20.000 millones de dólares por año durante 6, 7 años seguidos, no existe, no entra en la cabeza de nadie. Y por eso no baja el riesgo país, aunque te den el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el abrazo del gobierno de Estados Unidos que dice que te va a atajar si te caes, etcétera, etcétera, etcétera. Porque los que tienen bonos no son boludos y se dan cuenta de que si hay que pagarle al fondo, ellos no van a cobrar nunca. Entonces, ¿de dónde van a salir los dólares para pagar la deuda? El superávit comercial el año pasado fue el más alto de la historia argentina, casi 20.000 millones de dólares. No te alcanza tampoco si utilizaras todo el superávit comercial para pagarlo. No te alcanza. Y este año va a ser la mitad, porque están subiendo las importaciones y bajando las exportaciones, que es lo que sucede cuando planchás el dólar y destruís a la industria. Y hablando de dónde vamos a sacar los dólares, no está en la tapa de todos los diarios, pero ayer se confirmó que Milei arruinó la inversión más grande de la historia de Argentina. ¿Se acuerdan? El puerto que iba a licuar gas en Buenos Aires. Y Milei dijo, no, si Buenos Aires no adhiere al RIGI lo cambiamos a Río Negro. Y nosotros dijimos, ojo, porque los inversionistas estos manoseos no le gustan. Celebró el gobernador de Río Negro, le dio la ley de bases a cambio de esto, el gobernador de Río Negro, a este gobierno. Y ahora, oficialmente, ya sabemos, hace un mes nos habían dicho, 2 meses, que los socios extranjeros que iban a poner la guita se retiraban. Y ahora YPF confirma que no va a haber un puerto en Río Negro, sino que se van a alquilar barcos. ¿A quién le vas a alquilar los barcos? A empresas con capitales norteamericanos. No sé si se va entendiendo cómo todo cierra y cómo todo forma parte de un mismo circuito. Porque justamente estas son las condiciones que pone Estados Unidos a cambio de su apoyo, a cambio de la deuda. Georgieva no apoya a Milei porque está de acuerdo con Milei. No se pone el pin de la motosierra porque está de acuerdo con eso. Porque, insisto, Georgieva hace unos años se sacaba fotos con Alberto, con Guzmán, se ponía el pin que le pidieran ellos. Lo está apoyando con una cantidad de guita infernal porque Milei hace todo lo que le piden. Y para terminar y abrir el juego con una mesa maravillosa que me acompaña hoy, tengo que agregar algo, porque entregar el país es malo. Pero entregárselo a los que están perdiendo es estúpido.
entregárselo a los que están haciendo el ridículo ante el mundo es doblemente estúpido. Y otra cosa que no te vas a enterar viendo Infobae, Clarín, La Nación, etcétera, es la crisis que está teniendo en este momento el gobierno de Estados Unidos. Les voy a mostrar 4 noticias al azar de las últimas 48 horas, 24 horas. Todo esto pasó recién, ¿sí? Está pasando ahora. The Spectator Index, un medio internacional que dice, el Wall Street Journal dice que Trump, les puedo pedir que me pongan la placa en el medio, así no me... Bien. Continúa retrocediendo su original asalto con los aranceles y que China dijo que Trump estaba vendiendo buzones y parece haber ganado esta ronda. Esto dice The Spectator. Pasemos al siguiente, por favor. Noticia que sale de The New Yorker. En una conferencia el martes, el CEO de JP Morgan dijo que la recesión está totalmente garantizada y llamó a Donald Trump, al plan de Donald Trump, estúpido. El CEO de JP Morgan. JP, insisto, no es de Juventud Peronista. Pasemos a la siguiente noticia. Financial Times, otro medio que no es precisamente progre. Opinión. Estados Unidos no tiene ni la ayuda, ni la tecnología, ni el acceso al mercado para ejercer control sobre el comercio global de la manera que lo hacía antes. Y el comportamiento errático de Trump rápidamente está aumentando la probabilidad de que nunca vuelva a hacerlo. Todas estas son noticias de las últimas 24, 48 horas. Queda una más. Esto es Bloomberg. La Casa Blanca dice que está tratando de negociar acuerdos de comercio con sus aliados para confrontar con China juntos. Esa estrategia está condenada a fallar. ¿Se acuerdan que Trump decía que iba a resolver la guerra en Ucrania en 24 horas? 3 doritos después, miren lo que está tuiteando Trump en sus redes sociales. No estoy contento con que Rusia haya bombardeado a Kiev. Me lo imagino así, tuiteando. No estoy contento con que Rusia haya bombardeado a Kiev. No es necesario. Muy mal timing. Vladimir, pará. 5.000 soldados mueren por semana. Hagamos el tratado de paz. Es poco serio, señores. Es muy poco serio. Y menos serio es lo que está pasando con China, con el gobierno de Estados Unidos bajando las medidas que había tomado, porque se da cuenta que no llevan a ningún lado, diciendo que está negociando con China y China diciendo, che, no, miren que las están bajando por la de ellos. Nosotros no estamos hablando con nadie. Pero lo dice el propio Trump en la cara. Mírenlo. Ahí le preguntan, ¿hay contacto directo con China? Sí, claro. Todos los días, dice. Y después de esto sale el vocero del gobierno chino a contestarle. Si Estados Unidos quiere realmente solucionar la presión, tiene que dejar de ejercer presión, de intimidar y de chantajear y establecer un diálogo en pie de igualdad, respeto y mutuo beneficio. Los reportes de contacto son falsas noticias. Hasta donde sé, China y Estados Unidos no tuvieron ninguna consulta ni negociación por los aranceles. Mucho menos llegaron a ningún tipo de acuerdo. La guerra de aranceles la empezó Estados Unidos y la actitud de China es consistente y clara. Si quieren pelear, vamos a pelear hasta el final. Si quieren hablar, llámennos. El diálogo y la negociación debe ser entre iguales. Y le volvieron a preguntar a Trump por esto hoy. Y Trump volvió a decir que estaban hablando con China, pero que él no podía contar quién. Gracias por la pregunta. Me gusta la pregunta. Le pregunta si está hablando efectivamente con no o con China, porque China lo desmiente. Bueno, hubo una reunión esta mañana. ¿Quiénes? No importa quiénes. Tal vez se los contemos más adelante. Pero hubo una reunión esta mañana. En fin. Esa es la gente a la cual Milei le entregó las llaves del país. Eso es lo que quiero que quede claro. Hay una entrega absoluta, pero además hay una entrega absoluta a esa clase de gobierno y está claro qué es lo que están pidiendo. Se lo venimos contando nosotros y ahora lo dice directamente Kristalina Georgieva.